Bien, hasta acá entonces teníamos toda la estructura estática. Ahora vamos a la estructura dinámica. La estructura dinámica, como recién decíamos, al principio del video decíamos, trata de aportarle a la interfaz de usuario la interactividad necesaria para que el usuario pueda operar sobre esa interfaz y que el efecto de la interacción del usuario se refleje en la aplicación. Es decir, que cuando un usuario da clic sobre un botón, que ese clic tenga un comportamiento debajo. A estos elementos se les llaman eventos, y es, digamos, un evento es una acción producida por un usuario que tiene impacto sobre la pantalla, ¿sí? El manejo de eventos se va a hacer obviamente operando sobre o capturando, se va a hacer capturando los eventos que el usuario realice sobre la pantalla, y va a ser aplicado obviamente a los componentes que esta pantalla tiene. Cada componente está asociado con diferentes tipos de eventos, es decir, por ejemplo, un JText, que es una cajita de texto, soporta el evento change porque yo lo puedo cambiar el contenido. Pero el change no está soportado, por ejemplo, con un botón, porque no puedo cambiar el contenido, no tiene los elementos que me permitan cambiar el contenido del botón. Pero sí tiene el evento click, que también está probablemente en el text. Entonces, dependiendo de qué elemento, qué componente estemos tratando de aportarle comportamiento, va a ser el evento que tenemos que atrapar, y obviamente dependiendo siempre de qué querramos hacer sobre eso. En particular, los frames, las ventanas, están asociados con lo que se llaman los window events o eventos de ventana, ¿sí? Y los menus están asociados con los action event, que son los eventos de acción. Los objetos pueden ser notificados cuando ocurre un evento. Esto es básicamente lo mismo que vimos la vez pasada cuando hablamos del patrón observer. Básicamente tenemos algún elemento que se anota como escuchador, como listening del elemento, y cuando este elemento cambia, entonces avisa a los elementos que están escuchando qué fue lo que pasó sobre él. Tales objetos se llaman, como decíamos recién, listeners. Tenemos como diferentes estrategias para poder armar los action listeners sobre los objetos. Una de las formas es tener un receptor de eventos centralizado, es decir, un objeto que se encargue de recibir absolutamente todas las acciones realizadas sobre todos los objetos, y entonces que éste resuelva qué acción tomar. Entonces, en este caso tendríamos un solo objeto que recibe todos los eventos, por lo tanto va a implementar la interfaz Action Listener, que lo único que nos pide es definir el método Action Performer. De esta forma se registra como un listener con cada componente, es decir, a cada ítem le vamos a decir Add Action Listener y le vamos a poner ese objeto, ¿sí? Y luego ese objeto va a tratar de descubrir cuál fue el objeto que atrapó el evento que dispara esa acción, ¿sí? Entonces la interfaz es sencilla, tiene este formato, nosotros no la tenemos que escribir, ya existe, ya está definida en OWT y se llama Action Listener, y entonces, como decíamos, lo único que nos obliga es a tener un Action Performer que va a recibir un Action Event como parámetro. Entonces, si yo quiero hacer esto, simplemente a mi objeto ventana le digo que implemente la acción, el Action Listener, y por lo tanto me va a obligar a tener un método llamado Action Performer que reciba un Action Event, en este caso llamado E. Y fíjense cuál es el tema, que ahora todas las acciones, por ejemplo, en un menú bar, yo le voy a decir que agregue a esta clase, que es la clase que se está describiendo, como Action Listener. Entonces, cualquier acción realizada sobre este menú nos va a obligar
va a disparar, digamos, la ejecución de este método. Con lo cual no sé exactamente de qué método se trata, de qué objeto se trata. Entonces tengo que desambiguarlo con una serie de if. Por ejemplo, if command.equal open, es decir que si el comando obtenido por get action command es su nombre es open, entonces lo que quiere hacer él es abrir algo. Si es quit, entonces es qué es lo que quiere hacer. Y así tengo que ir desambiguando de alguna forma cada uno de los elementos para saber cuál es la acción que tengo que realizar. Este enfoque funciona, suele ser usado, por lo tanto hay que conocerlo, pero en realidad es un método que no escala, se dice, no escala bien, es decir, cuando las interfaces son muy complejas, este tipo de construcciones son muy difíciles de construir, de escribir. Si tengo que modificar algo me vuelvo loco para encontrar dónde tengo que modificar. Cuesta mucho la identificación de los componentes, porque además identificarlos por el texto es medio frágil. Imagínense que querramos cambiar, en lugar de poner open le querramos poner abrir, y entonces ahí se empieza a complicar si es abrir, si es open, digamos, se empieza a complicar y se empieza a hacer muy compleja la identificación de elementos. Por lo tanto es preferible algún enfoque alternativo. Otro enfoque es lo que se llaman clases anónimas o clases internas, clases anónimas es el que vamos a ver después. Las clases internas o las inner class consiste, como se ve en la estructura que tengo acá, en definir una clase dentro de una clase. Yo puedo tener dentro de la clase ventana una clase interna llamada, por ejemplo, manejador de menúes. Entonces digo private class manejador de menú implement action listener, y entonces esta clase que está acá dentro va a implementar el action listener. De esta forma separo del bloque principal la interacción y la pongo en una clase interna que está escrita debajo, que solamente se ocupa del manejo de las interacciones. Las instancias de las clases internas son locales dentro de la clase, es decir, que solamente sirve dentro de esa clase, no se puede llamar de ningún otro lado. Y la verdad que mejora un poco el enfoque anterior, pero no lo mejora tanto. Lo que se suele utilizar con mayor frecuencia es las clases anónimas. Básicamente obedece a las reglas de las clases internas, es decir, que son locales a la clase, pero incluso más, es local al método donde se define. Básicamente lo que vamos a hacer es crear un objeto único para cada uno de los manejadores de cada evento, y por lo tanto no va a requerir nombre, porque es único dentro de ese elemento. Por eso se llaman anónimas. Y va a usar una sintaxis especial que nosotros ya la usamos cuando vimos recién en el código, cuando lanzábamos el objeto ventana con un renable. La instancia es siempre referenciada vía su supertipo, aunque no tenga un nombre de supertipo. Por ejemplo, para nuestro JMenuItem, llamado OpenItem en este caso, vamos a definir un nuevo JMenuItem llamado abrir, y entonces ahora a ese objeto OpenItem le agrego un Action Listener, y directamente sobre la misma llamada genero no solamente el nuevo objeto, sino además le defino la estructura de ese objeto. Si vemos ahora la estructura de la clase, lo que vamos a encontrar es que en el New Action Listener tenemos la creación del objeto anónimo. ¿Por qué es un objeto anónimo? Porque directamente no tiene nombre de objeto. Habla solamente, digamos, crea como si fuera la interfaz, un objeto con esa interfaz. Por lo tanto define, lo único que le obliga es a definir el método ActionPerformance, que recibe el Action Event como parámetro, ¿verdad? Y adentro va el cuerpo. Es decir que todo esto que está acá es la definición de la clase, ¿sí? La definición de la clase es todo esto que está acá. Y todo esto se manda como parámetro del método AddActionListener.
Entonces, con esta estructura, yo defino para cada elemento el listener que quiero y el cuerpo, y defino el cuerpo que va a tener ese listener. Por ejemplo, para hacer que nuestra ventana se cierre automáticamente, como habíamos hecho usando el método default close operation del método frame, nosotros podemos agregarle un Windows Listener llamado Windows Adapter, que lo que va a decir es que cuando que atrape el evento ventana cerrándose, ¿sí? Y lo que va a hacer es hacer que un system.exit 0, que esto haría que se cierre ese thread que quedaba abierto hoy, ¿sí? Entonces el Windows Adapter va a proveer una implementación adaptada de esta interfaz Windows Listener. Veámoslo un poquito en código para ver cómo funciona. Bien, la primera estrategia que habíamos visto es la de constituir nuestra clase en escuchadora de eventos, para lo cual debemos hacer que nuestra clase implemente la interfaz Action Listener de AWT, y esto nos va a obligar entonces a agregar el método no implementado, que es Action Performer recibiendo un Action Event. ¿Cómo hacemos para agregarle comportamiento a nuestra clase? Bueno, por ejemplo, vamos a hacer una cosa. A esta etiqueta que está aquí, que es la etiqueta 1, la vamos a transformar en campo para poder operar sobre ella y ver las respuestas que está dando alguno de los botones. Entonces vamos a copiar esto aquí y entonces ahora vamos a usar la etiqueta 1 como campo, como atributo, digamos, de la clase, y no como variable local dentro del iniciador de ventana. Esto nos permite, por ejemplo, hacer que etiqueta le podamos setear el texto algo pasó. Si hacemos esto, no pasa absolutamente nada, porque en realidad debemos asociarle este escuchador a alguno de los botones, ¿sí? Entonces, a botón le vamos a agregar un Action Listener y le vamos a poner a this como escuchador. Si ejecutamos ahora nuestra aplicación, yo puedo apretar el botón 4, el botón 3, el botón 2, no pasa nada, y si aprieto el botón 1, el botón del texto cambió, ¿sí? Como vemos, esto en realidad es fácil porque simplemente no estamos decidiendo nada, simplemente presionando el botón 1 hace este cambio de texto. Pero ¿qué pasa si yo quiero aplicarlo al botón 2? Bueno, podría hacer algo parecido. Botón 2 .add action listener, y vuelvo a poner this, pero ahora voy a obtener el mismo comportamiento tanto para el botón 1 como para el botón 2. Es decir, si aprieto el botón 1 hace eso, y si aprieto el botón 2 hace exactamente lo mismo. Vuelvo a ejecutarlo apretando el botón 2 primero, para que vean que en realidad no cambia. Obviamente apretar el botón 2 y apretar el botón 1 hace exactamente lo mismo, porque se ejecuta este mismo método. A mí lo que me gustaría, por ejemplo, es que si aprieto el botón 1 haga una cosa y si aprieto el botón 2 haga otra cosa distinta. Con lo cual tengo que operar sobre el elemento de parámetro que me están pasando. Entonces, por ejemplo, vamos a generar un string llamado comando, que va a ser igual a e.getInput
get action command que devuelve una string. Y entonces acá vamos a escribir el comando. Ahora, si presiono el botón 1 dice botón, perdón, el botón 2 dice botón 2, si presiono el botón 1 dice botón 1. Perfecto. Como ustedes ven, ahora sí hace algo distinto. ¿Qué pasa si yo quiero discernir? Porque acá simplemente estoy volcando la salida. Si yo quiero discernir de hacer una cosa u otra, tendría que usar, como veíamos hoy en la transparencia, tenemos que usar un if, por ejemplo, y diciendo que si comando es igual a botón 1, entonces, qué sé yo, la etiqueta va a decir se usted eligió la opción 1. Si por otro lado el comando es igual a botón 2, vamos a decir que la etiqueta va a decir, y si no, la etiqueta dirá no sé qué pasó. Hecho esto, ahora sí podría aplicarle este mismo add action listener a cada uno de los botones. Y ahora entonces tendría un comportamiento para cada uno de los botones, donde si presiono el botón 1 diría usted presiona el botón 1, si no va a decir el botón, bueno, 3 porque le debo haber puesto 3, y si no nos dice que no sabe qué pasó. A esto entonces es lo que se refería la cuestión de la complejidad. Imagínense que si yo ahora esto quiero decir, quiero agregar el botón 1, le quiero poner agregar jugador. Con ese solo cambio mi pantalla sigue funcionando. Si aprieto el botón 2 dice opción 3, y si aprieto el jugador dice no sé qué pasó, porque está decidiendo teniendo en cuenta el texto que tiene el botón o el comando, con lo cual vemos que en realidad no es demasiado adecuado. La otra opción sería entonces, como se planteaba como segunda estrategia, crear una subclase. Por ejemplo, la clase eventos. Y vamos a decir que esta clase eventos implementa, si lo escribo bien, implementa action listener agregamos el método que le falta implementar. Básicamente lo que quiero que haga es esto mismo, lo pego acá adentro y le saco la implementación a ventana. Ahora,
cuando voy a agregar el add action listener, lo que voy a decir es new eventos. Esto va a funcionar, va a crear 3 objetos distintos de la clase de eventos, que es una clase privada. Sí, va a funcionar igual que hoy. Vamos a dejarle el botón 1 acá. Bien. O podríamos simplemente crear aquí un objeto, un atributo evento o podríamos crear entonces aquí un atributo de tipo eventos y utilizar este atributo en cada uno de los listeners que tenemos aquí para no crear un objeto por cada uno. Probamos si funciona y vemos que funciona. Bien, hasta aquí entonces está demostrado que la complejidad no varía. Digamos, sigo teniendo el problema de si cambio un texto tengo que cambiar esta implementación. Acá, ¿qué podría ser distinto? Bueno, una cosa que podría ser distinto es crear una clase para cada uno de los botones, ¿sí? Entonces tendría, supónganse, la clase eventos 2 solamente para el botón 2, y eventos para los otros. Entonces, en este caso, para el botón 2, en lugar de usar esto, podría usar un new eventos 2. Entonces, para el evento 4 y el evento 1 uso el botón 1 y el botón 3 y 4 uso un solo manejador de eventos, y para el otro utilizo lo del botón 2 que es propio. Entonces podría tener una clase para cada uno de los elementos, y esto me daría la libertad entonces de ir manejando y haciendo cosas independientemente, como se ve acá, del texto que tenga el botón o el elemento, ¿no? El comando. Entonces ya eso genera una mejora. Pero como vemos, nuestra única cuestión es que tenemos que generar este Action Performer, con lo cual la mejor opción es la creación de clases anónimas. En la creación de clases anónimas, como habíamos visto recién en el ejemplo, vamos a aplicarla directamente al botón 4, por ejemplo, para que nos quede acá la diferencia entre uno y otro. Voy a decir botón 4, y cuando voy a agregar el listener le digo new action listener, y acá voy a poner el cuerpo del método, que básicamente es tener el action performer. Entonces acá vamos a decir, usted eligió la opción 4. Obviamente que acá podría haber puesto algún nombre de algún método que quiero que se ejecute. ¿Sí? Esas son las 3 estrategias. Habitualmente la más utilizada es esta estrategia.